todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el final más aterrador, bizarro y humillante de una soberana europea, el saqueo de Bona Sforza de Milán, quien murió traicionada por las personas de su mayor confianza, quienes no dudaron en mancillar su cuerpo mientras aún se encontraba en su lecho de muerte. Bona Sforza no murió por causas naturales, murió porque sabía demasiado y porque su inmensa fortuna era una tentación para las potencias europeas, especialmente para la corona española. El 19 de noviembre de 1557, en su castillo de Bari, Bona Sforza agonizaba. Su secretario de confianza, Gian Lorenzo Papacoda, actuando como agente de Felipe II de España, la había envenenado sistemáticamente. El objetivo era asegurar que el testamento de la reina, que dejaba sus posesiones y préstamos millonarios a España, fuera firmado antes de que ella falleciera. Una vez que Papacoda obtuvo la firma de la reina ya delirante, el destino de Bona quedó sellado. El secretario se retiró para dejar que el veneno terminara su trabajo, pero lo que ocurrió en las horas posteriores superó cualquier protocolo real. Bona Sforza falleció en la madrugada. Mientras su cuerpo aún conservaba el calor vital, la disciplina del castillo de Bari se desintegró por completo. Sus propios criados y damas, que durante años habían servido a la mujer que personificaba el lujo milanés, se abalanzaron sobre su cadáver como carroñeros. Los criados no esperaron a que el cuerpo fuese amortajado. Se pelearon a tirones por sus pesados vestidos de seda y sus pieles. El horror acabará llegando hasta las manos de la reina. Debido a la inflamación causada por el veneno y el rigor mortis inicial, sus dedos estaban hinchados y los anillos de diamantes no salían. Sin dudarlo, sus sirvientes le fracturaron y rompieron los dedos para arrancar las joyas de sus manos muertas. Bona quedó abandonada sobre el lecho, despojada de su dignidad y de su ropa. Mientras el saqueo ocurría, Papacoda tenía una misión urgente: borrar cualquier rastro de la verdadera voluntad de la reina o de sus deudas con Polonia. El secretario comenzó a recoger montañas de documentos privados, cartas y libros de cuentas de Bona. En lugar de llevarlos a una chimenea lejana, Papacoda encendió una hoguera improvisada en el centro de la misma habitación donde yacía el cadáver. El papel que había en el Renacimiento, que era tratado con tintas y productos químicos, generó un humo negro, denso y aceitoso. El incendio fue tan descontrolado que las cenizas y el hollín cubrieron cada rincón de la estancia. Horas más tarde, cuando las autoridades y los pocos fieles que le quedaban lograron entrar en la alcoba, la visión fue dantesca. No encontraron a la majestuosa soberana preparada para un funeral de estado, sino que encontraron una habitación ennegrecida por el humo de sus propios secretos quemados. En medio del desorden yacía el cuerpo de Bona, semidesnudo, con los dedos rotos y el rostro cubierto por una capa de ceniza negra y de hollín. La mujer, que fue considerada como la encarnación de la sofisticación italiana, terminó ahumada y profanada en una habitación que olía a papel quemado y a traición. Su entierro sería igual de miserable. Fue sepultada inicialmente en una tumba de ladrillo sin adornos, una humillación total para la mujer que una vez gobernó el destino de Polonia. Bueno amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado esta pequeña historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando
y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría que dejarais en la cajita de comentarios la palabra traición, demostrando así que sois grandes seguidores del canal. Si disfrutáis de este contenido y queréis apoyar mi trabajo diario, os invito a uniros como miembros del canal. Vuestro apoyo es lo que permite a Biopic Channel el que siga vivo y que yo pueda seguir trayendo más historias como estas todas las semanas. Si queréis saber más sobre cómo fue la vida de Bona, podéis encontrar su biografía en la descripción del canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.